Buenas. A continuación, el grupo integrado por María Elvis Pérez, Miguel Mesa, Vladimir Meléndez y quien les habla, Dani Peraza, expondremos el tema circuitos combinatorios. En lo siguiente, hablaremos sobre los circuitos combinatorios como aplicación básica del álgebra de Boole, definición de los circuitos combinatorios como la realización física de una función booleana, representación de un circuito combinatorio por una función booleana siguiendo las reglas del álgebra de Boole. Los circuitos combinatorios, ¿qué son? Un circuito combinatorio es aquella cuya salida se puede obtener de una única forma. Además, los circuitos que utilizan las compuertas lógicas se les puede también representar mediante las expresiones booleanas que utilizando los símbolos siguientes para las compuertas NOR, el signo menos, OR y respectivamente. A continuación veremos la lámina donde hay un diagrama de un circuito combinatorio donde tiene n entradas y una sola salida. Las compuertas lógicas. Las compuertas lógicas son dispositivos electrónicos que producen un resultado en base al conjunto de valores de entrada. Se corresponde exactamente a la lámina que vimos anteriormente. ¿Qué son los operadores? Los operadores del álgebra de Boole pueden representarse de varias formas. A menudo se representan simplemente con AND, OR y NOT. También se emplean la SOR y su negada en AND, NOR y XNOR. La compuesta NOT se simboliza de la siguiente manera. La compuesta AND y la compuerta OR. También podemos observar a continuación la compuerta SOR, AND y NOR. Y asimismo la universalidad de compuertas en AND y NOR. Procedimiento para el diseño de circuitos combinatorios. Diseñar un circuito con propiedades dadas es lo mismo que encontrar la proposición que tiene una tabla de verdad determinada. Es decir, 1. Construir la tabla que da el estado deseado del circuito. 2. Se forma la función booleana correspondiente a la tabla. 3. Si es posible, se simplifica. Y 4. Finalmente se dibuja el circuito simplificado correspondiente. A continuación vamos a presentar un ejemplo de un circuito. También vamos a presentar otro ejemplo de lo que es la tabla de verdad. Sobre la simplificación, no existe una sola metodología para la realización de la simplificación. Solo la práctica es la manera de alcanzar la simplificación óptima. La aplicación de cualquiera de los métodos nombrados no garantiza el llegar a la simplificación óptima. La simplificación de funciones lógicas. El proceso de la simplificación de una función lógica consiste en hallar una nueva función equivalente a la primera, cuya representación por puertas lógicas resulte más simplificado que el del circuito inicial. Existen dos métodos de simplificación: 1. Aplicando las propiedades de las operaciones lógicas, y 2. Mediante los mapas de Carnot. Bueno, en cuanto a la simplificación de funciones lógicas, se dice que es el proceso de una función lógica en el cual consiste en hallar una nueva función equivalente a la primera, cuya representación por puertas lógicas resulte más simplificado que el del circuito inicial. En esta simplificación existen dos métodos del mismo, donde es aplicando las propiedades de las operaciones lógicas y también mediante mapas de Carnot. Esta simplificación del circuito combinatorio se dice que en el álgebra de Boole es útil para reducir expresiones de funciones booleanas. Otro método que podría resultar más conveniente y fácil de visualizar para realizar estas mismas simplificaciones es la utilización de los mapas de Carnot, en donde un mapa de Carnot es un método gráfico que se utiliza para simplificar una ecuación lógica
para así convertir una tabla de verdad a su circuito lógico, en el cual corresponde a un proceso simple y ordenado. ¿Qué podemos decir en cuanto al mapa de Karnaugh? Que este tiene el mismo problema en las tablas de verdad, en donde aumenta su tamaño en forma exponencial dependiendo del número de variables de entrada. Los mapas de Karnaugh también se pueden utilizar para resolver problemas con cualquier número de variables, mas sin embargo, debido al crecimiento exponencial en su tamaño, no solo son prácticos para problemas de hasta 5 variables, sino para 6 variables o hasta más. Es mejor utilizar el álgebra de Boole. El mapa de Karnaugh es un método gráfico usado para la simplificación de funciones lógicas, como se lo dije anteriormente. También es propuesto este mapa por Maurice Karnaugh en el año 1953. Los mapas de Karnaugh se componen de un cuadro por cada minitérmino posible de una función, en donde se puede utilizar 2 variables, 4 cuadrados, 3 variables y 8 cuadrados, 4 variables y 16 cuadrados. ¿Cómo se representa una función en un mapa de Karnaugh? Cuando se quiere llevar una función a un mapa, se coloca un 1 en el casillero correspondiente al minitérmino, que resultó como 1 en la función. También los otros casilleros se dejan en blanco. Y si existen condiciones irrelevantes, es necesario poner una X en los minitérminos correspondientes. Aquí veremos un mapa de Karnaugh para 2 variables, en donde f es igual a AB'. Aquí también veremos la representación de funciones en un mapa de Karnaugh, pero en donde existen 2 funciones, donde f es igual a A', B' más AB, y otra función donde f es igual a B' más AB más A' y B. A continuación, vemos el mapa de Karnaugh para 3 y 4 variables, A, B, C y D. Simplificación usando mapas de Karnaugh. Una vez se ha representado la función en el mapa, se marcan los grupos adyacentes. Se agrupa la casilla señalada con un 1, hasta que no haya ningún 1 sin agrupar, y por este orden. Se procura formar el máximo número de casillas de 8 unos. A continuación se forma el máximo número de 4 unos que no puedan formar grupos de 8. Luego se repite la acción con los grupos 2 unos que no puedan formar grupos de 4. Se finaliza tomando todos los 1 que puedan sin formar ningún grupo. Los grupos tienen que reunir el máximo número de 1 posible y no importa que 2 grupos compartan algún 1. Una vez efectuados los agrupamientos, se procede a eliminar la variable o variables que cambien en cada agrupación. Procedimientos de reducción. Para realizarlo se procede de la siguiente manera. 1. Construir el mapa de Karnaugh. 2. Encontrar los unos que no sean adyacentes a ningún otro 1. Unos aislados. 3. Encontrar aquellos unos que sean adyacentes a solo otro 1 pares. 4. Agrupar los octetos aunque algunos unos se hayan repetidos. 5. Agrupar cuádruples que contengan uno o más uno que se hayan repetido. Utilizar el número mínimo de agrupamientos. 6. Agrupar cualquier par que sea necesario para incluir los unos que no se hayan repetido. Y 7. Realizar la suma de los agrupamientos. Ejemplos de adyacencia para un mapa de 4 variables. Los unos en 2 celdas adyacentes corresponden a un solo término de producto. En este caso tenemos AC', y A', B' y D'. Extendiendo el concepto de adyacencia para agrupar más celdas, tenemos A', C, AC y C. Otro ejemplo para grupos de 4, podemos observar A', B', A, D y B', D', BD. En grupos de 8 tenemos A' y D'.
En el siguiente veremos un ejemplo de simplificación usando mapas de Carnot. Aquí podemos observar la función f igual a x' y z' más x' y z más x y' z' más x y' z más x y z. A continuación presentamos el siguiente problema. F es igual a' b' c' más a' b c' más a' b c más a b' c'. Para la función f, encontrar la suma de productos mínima usando un mapa de Carnot. Implementar compuestas lógicas, la función antes y después de simplificar. Presentamos la solución del problema sin simplificar. F es igual a' b' c' más a' b c' más a' b c más a b' c'. Ahora presentamos el mismo problema pero con la solución simplificada. F es igual b' c' más a' b. A continuación presentamos algunos ejercicios que ustedes pueden realizar en su casa. Implementar compuestas lógicas, la función OR exclusiva de 3 entradas antes y después de simplificar. Implementar compuestas lógicas, la siguiente función antes y después de simplificar. F es igual a' b' c' d' más a' b c t' más a b' c' d más a b' c' d' más a' b' c d más a b c d' más a b c d. Conclusiones. Los mapas de Carnot presentan un procedimiento ordenado para la simplificación de expresiones lógicas. Los mapas de Carnot pueden requerir menos etapas en la reducción, especialmente cuando la función contiene muchos términos. Con los mapas de Carnot siempre se produce una expresión mínima y se reduce la cantidad de errores. Para despedirnos lo hacemos con el siguiente pensamiento. Vivir sin filosofar es propiamente tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás. Muchas gracias.